¿Alguna vez has sentido que, a pesar de tener todo lo que la sociedad moderna promete, comodidad, acceso a información, posibilidades infinitas, te falta algo que no sabes explicar? Que por mucho que avances, estudies, trabajes o compres, hay un vacío silencioso que no se llena con nada. Ese sentimiento no es casualidad, es la consecuencia de un fenómeno mucho más profundo. La sociedad moderna nos ha quitado, sin que apenas lo notemos, el sentido de la vida, y lo curioso es que lo ha hecho disfrazándolo de progreso, de éxito, de estar al día. Hoy vamos a hablar de cómo hemos llegado a este punto, de por qué hombres y mujeres, rodeados de más tecnología, riqueza y facilidades que nunca en la historia, se sienten más perdidos, desconectados y sin propósito. Y lo haremos desmontando pieza por pieza esa ilusión que nos venden cada día. Porque detrás de las redes sociales, del consumismo y del ritmo frenético en el que estamos atrapados, hay una verdad incómoda. Hemos confundido medios con fines y nos han hecho creer que el sentido de nuestra vida es cumplir con un guión que no escribimos nosotros. Para empezar, hay que entender algo. El ser humano siempre ha buscado una respuesta a la gran pregunta de ¿para qué estoy aquí? Durante miles de años, esas respuestas se encontraban en la religión, en la tradición, en la comunidad, en el trabajo conjunto con otros. Había un marco, un relato, un camino que, más allá de que uno lo compartiera al 100% o no, daba un norte, un sentido, una dirección. Pero hoy, ese marco se ha desvanecido, lo hemos sustituido por algo mucho más frágil. La promesa de que la felicidad está en la libertad absoluta, en hacer lo que quieras cuando quieras, en acumular experiencias rápidas, objetos nuevos y validación social. Y aunque a primera vista suena liberador, lo cierto es que esa libertad malentendida se convierte en vacío, porque cuando todo es posible, nada tiene verdadero peso. La paradoja de la modernidad es esta: tenemos 1000 caminos delante, pero ninguno parece llevar a ninguna parte. La vida se convierte en una especie de supermercado infinito donde podemos elegir de todo, pero nos pasamos las horas comparando precios, probando cosas y saliendo siempre con la sensación de que falta algo. Ese algo que falta es lo que antes se encontraba en el sentido, y hoy esa palabra parece haber desaparecido del vocabulario de nuestra sociedad. No nos hablan de propósito, nos hablan de objetivos, no nos hablan de trascendencia, nos hablan de éxito, no nos hablan de comunidad, nos hablan de seguidores. El resultado es un ser humano moderno atrapado en un ciclo, trabaja para consumir, consume para anestesiarse del vacío y al final del día, cuando todo se apaga, vuelve a sentir que algo está roto. Un vacío que no se soluciona con más cosas, más dinero o más likes, porque no es un problema de tener, sino de ser. Y lo más preocupante es que ese vacío no es casual, sino el producto de una sociedad que ha sustituido el sentido por entretenimiento, la profundidad por distracción y la búsqueda interior por un escaparate constante. En esta primera parte hemos abierto la puerta, hemos puesto el dedo en la llaga. La pregunta que surge ahora es: ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué engranajes sociales, culturales y económicos han hecho que hoy vivamos en una época donde se produce más que nunca, pero donde también se sufre una crisis de propósito más grande que en cualquier otra generación? Para entender por qué la sociedad moderna nos ha dejado sin sentido, hay que mirar cómo se ha ido construyendo ese vacío. Y para ello, lo primero que debemos comprender es que todo esto no ha sido un accidente, ha sido un proceso lento, silencioso, que se ha extendido a lo largo de generaciones. Antes, la vida del ser humano estaba muy marcada por la tradición. No quiero decir con esto que todo tiempo pasado fuera mejor, porque también había sufrimiento, carencias y limitaciones. Pero había una diferencia esencial. Las personas sabían qué lugar ocupaban y cuál era su papel en la vida. No siempre se cuestionaban si eran felices en el sentido moderno de la palabra, porque lo importante era cumplir con una misión más grande que uno mismo. La familia, la comunidad, el trabajo, la religión, la tierra. Había un marco que sostenía la existencia. El problema comienza cuando la modernidad arrasa con ese marco. La promesa era atractiva: liberarnos de cadenas, darnos autonomía, permitir que cada uno eligiera su propio destino. Pero esa promesa se convirtió en un arma de doble filo, porque junto a esa libertad desapareció también la brújula, y un ser humano sin brújula acaba mareado, perdido, buscando referencias externas que nunca llenan el vacío interior. Mira la educación, por ejemplo.
Antes, lo importante era transmitir valores, sabiduría acumulada, una visión de la vida. Hoy, en la mayoría de casos, lo que se transmite es información, datos, habilidades útiles para el mercado laboral. Resultado: mucha gente entra en el mundo adulto con un título bajo el brazo, pero sin una idea clara de qué quiere hacer con su vida, más allá de conseguir un sueldo a fin de mes. Y ese sueldo, por cierto, rara vez les da la seguridad que prometía. Si hablamos del trabajo, la situación no es muy distinta. Se nos ha vendido la idea de que trabajar duro nos dará propósito y reconocimiento, pero en realidad, en la mayoría de casos, lo que ofrece el trabajo moderno es alienación, tareas repetitivas, horarios agotadores, empresas donde el trabajador es un número más. La gente ya no siente que contribuye a algo más grande. Siente que produce, pero sin saber para qué ni para quién. Y luego está el consumismo. Aquí se encuentra uno de los puntos centrales de este vacío moderno. La sociedad nos empuja a creer que el sentido de la vida está en lo que compramos: ropa, tecnología, viajes, experiencias. Se nos dice que cada nuevo producto llenará el hueco, pero en cuanto lo tenemos, la euforia dura poco. Y pronto aparece un nuevo anuncio, un nuevo objeto que promete lo mismo. Es un ciclo interminable, una especie de droga que nunca satisface del todo. Las redes sociales han llevado este proceso a su punto más extremo. Antes, al menos, el consumismo se centraba en objetos. Ahora se centra en las propias personas. Nos convertimos en productos. Medimos nuestro valor en función de los likes, las visualizaciones o los seguidores. La vida ya no se vive hacia adentro, sino hacia afuera, proyectada como una imagen perfecta que nunca coincide con la realidad. Y cuando la comparación con los demás se vuelve constante, el vacío se multiplica. Lo más irónico es que, en teoría, tenemos más oportunidades que nunca. Podemos viajar, aprender idiomas, acceder a información infinita, pero esa abundancia no ha traído más sentido, sino más confusión, porque el exceso de opciones no libera, paraliza, nos convierte en eternos buscadores que nunca encuentran. En este punto podemos ver cómo la sociedad moderna, lejos de responder a la pregunta ¿para qué vivimos?, ha hecho todo lo posible por evitarla. Nos distrae con entretenimiento, con objetivos superficiales, con logros vacíos. Y sin embargo, cuando llega la noche y todo se apaga, esa pregunta sigue ahí, más fuerte que nunca. Hemos llegado a un escenario en el que millones de personas viven sin saber por qué, ni para qué, ni hacia dónde van. Y esa es probablemente la mayor tragedia de nuestro tiempo. No la falta de recursos, ni de avances, ni de posibilidades, sino la ausencia de un sentido que nos sostenga. Ahora bien, la cuestión es, ¿qué efectos concretos tiene todo esto en nosotros? ¿Cómo se refleja este vacío en nuestra vida cotidiana, en nuestra salud mental, en nuestras relaciones, en nuestra forma de mirarnos al espejo cada día? De eso vamos a hablar en la siguiente parte. Cuando hablamos de que la sociedad moderna nos ha quitado el sentido de la vida, no estamos hablando de algo abstracto o filosófico únicamente. Esto tiene consecuencias muy reales, muy concretas, que se manifiestan en nuestra vida diaria y en nuestra salud mental. La primera de ellas es la sensación constante de vacío interior, ese sentimiento de que, por más que hagas, nunca es suficiente. Puedes tener un buen trabajo, amigos, pareja, incluso comodidades que hace 100 años parecían impensables, y aún así sientes un hueco difícil de describir. Ese hueco es el eco de una vida que carece de propósito real. Otra consecuencia es la ansiedad. Vivimos en una sociedad que nos exige correr sin parar, producir, consumir, aparentar, competir. Todo el rato se nos dice que no basta con lo que somos, que hay que ser más, tener más, mostrar más. Y claro, la mente humana no está hecha para estar en un estado permanente de alerta y comparación. Esa presión constante genera estrés, nerviosismo, insomnio y un cansancio existencial que ninguna siesta arregla. La depresión también está muy ligada a este vacío moderno.
Muchos sienten que su vida carece de dirección, que los días pasan como si fueran copias unos de otros. Se levantan, cumplen rutinas automáticas, consumen distracciones y se acuestan con la sensación de que nada ha cambiado. Esa repetición vacía va erosionando poco a poco la ilusión, hasta convertir la vida en un bucle gris. En las relaciones personales también vemos los efectos. Antes, la comunidad era un pilar fundamental del sentido de la vida. Hoy, la hiperconexión tecnológica ha creado un fenómeno extraño. Estamos más conectados que nunca, pero más solos que nunca. Tenemos cientos de amigos en redes sociales, pero pocos vínculos profundos. Y sin esos vínculos, sin esa intimidad y confianza real, el ser humano se siente desarraigado. Otro efecto devastador es la falta de resiliencia. Cuando uno no tiene un sentido claro, cualquier golpe de la vida se siente como una tragedia imposible de superar. Las generaciones anteriores, aunque vivían con más dificultades materiales, solían tener un propósito más firme: la familia, la religión, la tradición, el deber. Eso les daba fuerza para soportar adversidades. Hoy, al carecer de ese soporte, muchas personas se rompen ante la primera dificultad seria. También vemos cómo la sociedad moderna fomenta una adicción constante a la distracción. Cada vez que sentimos ese vacío, buscamos anestesiarlo con series, con redes sociales, con compras, con fiesta. Y aunque en el momento funciona, en realidad lo único que hace es posponer la confrontación con la pregunta de fondo. El resultado es que nos convertimos en expertos en escapar, pero amateurs en vivir de verdad. Y no podemos olvidar la pérdida de identidad. Cuando no tienes un sentido propio, terminas adoptando el que te ofrece el mercado. Sé como este influencer, consume como esta persona, persigue lo que todos persiguen. En vez de ser, acabamos imitando. En vez de construirnos, nos disfrazamos. Y esa desconexión con lo que somos de verdad alimenta todavía más la sensación de vacío. Si lo pensamos, todo esto nos conduce a un mismo punto. El ser humano moderno es un ser profundamente desorientado. Y esa desorientación no se resuelve con más tecnología, con más entretenimiento o con más comodidades. Se resuelve con algo que, paradójicamente, la sociedad actual nos ha hecho olvidar: recuperar un sentido real para nuestra vida. La gran pregunta entonces es ¿cómo podemos empezar a recuperar ese sentido en un mundo que parece diseñado para arrebatárnoslo? Hemos visto cómo la sociedad moderna nos ha ido quitando poco a poco el sentido de la vida, sustituyéndolo por distracciones, consumismo y un espejismo de libertad. Pero ahora llega la parte más importante. ¿Qué podemos hacer para recuperar lo que hemos perdido? Lo primero es entender que el sentido no se compra ni se encuentra en una estantería de supermercado. No aparece de golpe, ni lo dicta una aplicación, ni depende de lo que los demás piensen de ti. El sentido se construye, se cultiva y nace de algo que hemos olvidado: mirar hacia adentro. Vivimos tan enfocados en el ruido exterior, en lo que hay que mostrar y en lo que hay que aparentar, que rara vez nos preguntamos ¿qué es lo que realmente me importa? No ¿qué es lo que me dicen que debería importarme?, sino ¿qué resuena de verdad conmigo? Esa pregunta, aunque incómoda, es el primer paso para empezar a reconectar con el propósito. Otro paso esencial es recuperar la capacidad de compromiso. La sociedad moderna nos ha vendido la idea de que todo tiene que ser rápido, fácil, irreversible. Pero el verdadero sentido se encuentra en aquello a lo que decides entregarte con constancia. Puede ser una vocación, un proyecto, una familia, una causa. Cuando comprometes tu tiempo y tu energía en algo que va más allá de ti mismo, la vida deja de ser un vacío y empieza a tener peso. También es fundamental volver a crear vínculos profundos. Las redes sociales están bien como herramienta, pero nunca sustituirán a una conversación cara a cara, a una amistad sincera, a una relación en la que puedes ser tú sin filtros. La comunidad, aunque la hayamos olvidado, sigue siendo la base del sentido humano, porque no estamos diseñados para vivir aislados, sino para crecer junto a otros. Otro aspecto clave es aceptar el sufrimiento como parte de la vida. En la sociedad actual se nos enseña a huir de cualquier incomodidad, a taparla con distracciones, pero lo cierto es que el sufrimiento, cuando tiene un para qué, puede ser transformador. Como decía Viktor Frankl, un hombre que sobrevivió a los campos de concentración nazis,
Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Encontrar ese porqué es lo que nos da fuerza incluso en los momentos más duros. Y por último, debemos aprender a simplificar. La modernidad nos abruma con 1000 opciones, pero muchas veces menos es más. Volver a lo esencial, a lo que realmente importa, nos libera de la confusión del exceso. No necesitamos llenarlo todo de ruido, necesitamos recuperar aquello que da sentido al silencio. En resumen, aunque la sociedad moderna haya hecho lo posible por arrebatarnos el sentido de la vida, la responsabilidad de recuperarlo sigue siendo nuestra. No es fácil, porque el mundo actual va en dirección contraria, pero es posible, y quizá la clave esté en dejar de correr hacia afuera y empezar a caminar hacia adentro. Y hasta aquí este video. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que la sociedad realmente nos ha quitado el sentido de la vida? ¿O piensas que sigue estando ahí, pero nos hemos olvidado de buscarlo? Déjame tu respuesta en los comentarios, me encantará leerte. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos vídeos. Y recuerda siempre, vive la vida, pero vive la vida sin miedo. Hasta el próximo vídeo.